El hueco del muro. Seguimos con el programa y también retomando una conversación que había quedado un poco pendiente después de haber tenido como un primer encuentro para conversar sobre lo que acontecía en nuestros territorios respecto a los incendios, a esta matriz económica que se basa prácticamente en la extracción de materias primas que afecta a nuestros pueblos, que afecta a nuestra agua, que afecta incluso nuestros modos de vida, los consumos que tenemos. Para ello nos hemos vuelto a convocar en la conversa con un hermano muy querido de la red, pues y que ya muchos y muchas de ustedes ya lo deben conocer, él es Stash. Stash, querido, bienvenido, pedirte que saludes a la audiencia, pues antes de entrar o retomar la conversa que había quedado pendiente. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto de estar aquí con ustedes y de poder compartir sobre estos temas. De nuevo, mil gracias por el espacio, por abrir el debate y el diálogo sobre estos temas tan urgentes. Estamos en un año de elección, pensando en el futuro y cómo no pensar en las alternativas del modelo agropecuario actual, cuando tenemos que pensar a la hora de cuál es el horizonte en el que nos queremos ver. Si retomamos un poquito la conversación que había quedado un poco trunca debido a pues el tema del tiempo también, si retomamos y como hablamos un poquito, ¿cuál es la matriz económica actual de nuestro país? Muy bien. Entonces, la matriz económica de nuestro país tiene muchos vacíos de información, muchos elementos que están ocultos. En otros, por ejemplo, el tema del narcotráfico, pero más allá del narcotráfico, si nos centramos, digamos, en los ejes principales de los que nos generan divisas, de los principales, de repente, que permiten, más allá del mercado doméstico, generar estos intercambios hacia afuera, nos centramos en el gas que está cayendo año tras año, y que el año pasado ya llegó a menos de 2,000 millones de dólares de exportación, cuando en 2016 estaba por los 6,000, o sea, realmente ha decaído mucho y sigue su bajada. Por otro lado, tenemos el sector del oro y de otros minerales. El sector de los otros minerales se ha quedado bastante estable, pero ahí, digamos, no hay mucho potencial de crecimiento y tiene todas sus problemáticas de explotación, de contaminación y mucho más. Y en el sector minero aurífero, hasta hace unos 2 años, estábamos exportando cerca de 3,000 millones de dólares. Y eso sin contar el contrabando. Hoy tenemos precios del oro mucho mayores, ya llegamos a $3,000 la onza, y evidentemente la parte legal, o sea, las exportaciones legales han caído brutalmente en 70%. ¿Qué quiere decir? Que se ha vuelto prácticamente una economía de contrabando. Y finalmente, para terminar ahí la ronda, el sector agropecuario, que tiene sus fluctuaciones porque depende mucho del clima, que está justamente generando bastantes incertidumbres, shocks, pérdidas y mucho más. Y en general hablamos de un 20-24% de las exportaciones. Con eso en mente, ahí es principalmente soya, que el año pasado ha tenido un año terrible por la sequía, y la ganadería, que está pujante y creciendo, y al lado pequeños sectores, cacao, café, que están en crecimiento, y castaña, que se mantiene fuerte desde una buena década y que es particularmente bondadoso para una región del país. Estás frente a todo este diagnóstico que existe en el país y frente a esto que es evidente también. Tú, en colaboración con otro compañero, han hecho una investigación que nos muestra un poco estas posibilidades de salirnos de esta matriz económica que no, pues, de alguna manera que involucre a más personas, pero también cuide los territorios en los cuales se vaya a realizar esta actividad. Si nos puedes hablar un poquito más de ese trabajo. Claro que sí. Bueno, ahí
lo que nosotros tratamos de ver con mi amigo Vincent, que es justamente un investigador que vive en el Beni, biólogo y profesor de la Universidad Autónoma del Beni, era cuál es la otra cara de las alternativas a la expansión agropecuaria de monocultivos y de ganadería. Y sin lugar a duda, ahí sin, digamos, entrar en tratar de recrear la pólvora o inventarnos la pólvora, entramos al tema de los productos forestales no maderables, o en otras palabras, los frutos amazónicos. Azaí, copoazú, castaña, majo, tantos más y tantos más que van a haber por haber, porque a cada vez vamos descubriendo, digamos, en el sentido económico, no en el sentido de que las poblaciones no lo conocían, sino en términos de crear una cadena de valor, nuevas alternativas. Ojo, 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 que ahí hay que ser muy enfático. Eso no es compatible con todo lo demás. En otras palabras, si tú estás teniendo una expansión agropecuaria o expansión de concesiones mineras legales o ilegales, no es compatible con todo lo demás. Entonces tienes que optar por uno o por el otro. Y eso es bien importante porque algo que de repente no lo conversamos tan potentemente la otra vez es que el negocio agropecuario, si bien pensamos que tiene mucho que ver con las mercancías, que tiene cierto nivel de, digamos, de veracidad, tiene muchísimo más que ver con el tema tierra, ¿no? Ya sea los incendios, ya sea la deforestación, vienen a, digamos, entrar en una batalla para la tenencia de la tierra, para quién es el dueño de la tierra, y dos, para cómo, digamos, darle un mayor valor comercial. Porque como decía, si tú deforestas, la tierra vale mucho más. Y es una inversión económica, y es un negocio, es una cadena de valor, y de repente esa cadena de valor está detrás de la soya, detrás de la ganadería, y esa es la que de repente, te soy sincero, no hay cómo combatirla comercialmente. No puede ser más lucrativo ese negocio y, por lo tanto, en un lugar donde no habría tráfico de tierra, donde no habría especulación comercial o financiera sobre la tierra, sí, la alternativa es, y no lo digo yo, sino los hechos mismos del norte amazónico lo dicen el día de hoy. Esto se vislumbra, digamos, en estos lugares principalmente como afectados por los incendios, pero también lo que tú decías, ¿no? El tráfico de tierras. Si nos ponemos a pensar en estas otras alternativas, tal vez en otros territorios mucho se ha hablado, por ejemplo, de la quinoa, de la papa en sectores más andinos, se podría decir, o en regiones más andinas. Si ustedes tal vez han hecho una mirada y cuán cierto es mirar también un posible crecimiento económico, no solamente para los territorios locales, sino también para como se diría, para el país, digamos, desde la producción en estas tierras. Entonces, lo que te comentaba, básicamente, es que no se trata simplemente de generar ingresos localmente, ¿no? Se trata de establecer cadenas de valor y desarrollo integral en territorios conjuntos. ¿Por qué lo digo? Justamente el ejemplo que das de la quinoa es muy, muy interesante. Juan Pablo Neri, que es otro investigador que han invitado alguna vez, y tiene un libro sobre el auge y la caída de la quinoa que recomiendo altamente y que de repente nos habla de algo que no tendemos a recordar, que es la bajada después de los grandes precios de la quinoa. En otras palabras, hubo un periodo donde los precios estaban subiendo, donde todo el mundo se quería poner a producir quinoa y donde fueron desarrollándose menos sistemas rotativos. Entonces, en otras palabras, en vez de estar, digamos, produciendo un año papa, otro año quinoa y otro año dejarlo en reposo y otras posibilidades más, se fue insistiendo con fertilizantes y otros en usar y más
exclusivamente para la quinoa. Al mismo tiempo, no se fortaleció las cadenas de valor y los actores locales y, sobre todo, no hicimos lo que siempre hacemos, que es el problema que le decimos de la maldición de los recursos naturales, que algún rato, cuando el precio está demasiado bueno, hay demasiados otros actores que entran en juego, ¿no? Y la quinoa se puso a producirse más y más en Perú, incluso en zonas tropicales, y en otras regiones del mundo, al punto que desplazó poco a poco el mercado que estaba dominado por los bolivianos. En ese caso, el precio cayó y nosotros perdimos, digamos, el potencial de estar dictando con nuestra gran cantidad de quinoa los precios y demás. ¿Qué hubiese podido pasar? Hubiésemos podido aliarnos con los países vecinos para tener, como hacen para el petróleo, con el OPEC, un oligopolio y determinar estas son las reglas del juego, estos son nuestras cotas y este es el precio que vamos a tratar de mantener. También de crear un fondo de compensación para precios, que quiere decir que cuando el precio es alto, ahorramos, guardamos un poco de ese valor alto y cuando el precio baja, lo devolvemos a la cadena de valor. Todo eso no se hizo y es un poco la tragedia que hay que evitar a toda costa en cualquier otro sector que se quiera desarrollar, ¿ya? En el caso de la castaña, afortunadamente, como es un producto silvestre del cual solamente depende Brasil y Bolivia, tenemos muchas bondades. Y Bolivia es el exportador número 1 de la castaña, pero también porque en Brasil han tenido problemas con establecer un sistema que permita verificar, en el caso de esa cadena, ciertos elementos que pueden, digamos, que no están permitidos en las exportaciones hacia la Unión Europea que tienen la castaña brasilera, para decirlo sin entrar en demasiado tecnicismo. En ese sentido es donde justamente cuando se habla de estos temas, nunca tenemos que centrarnos en una sola mercancía. No se trata de, oye, ¿y será que la castaña me da más que el oro? ¿O será que el azaí me da más que la soya? No funciona así. Se trata de desarrollar muchas cadenas de valor, sobreponerlas, generar ecoturismo, generar no solamente a nivel de productores, sino de pensar, oye, ¿será posible que mañana tengamos beneficiadoras de castaña que le pertenezcan a los zafreros castañeros? ¿Será posible que tengamos exportadores de castaña que sean empresas que le pertenecen a los que están ahí cosechando esa castaña? Ese tipo de pensamiento y también de cómo todo esto se articula en un territorio mucho mayor. Cuando hablas de las cadenas de valor, me ponía a pensar cómo se fortalecen las mismas a partir desde donde nos encontramos. ¿Por dónde ves que debería ir este fortalecimiento? Mira, ahí es bien importante salir de un, digamos, hay un tabú que existe mucho en las cadenas de valor. Pasa que las cadenas de valor, digamos, históricamente han sido desarrolladas con pensamientos, digamos, macros de vamos a hacer inversión pública para que las condiciones del mercado hagan que las cosas funcionen. En otras palabras, yo como Estado, con fondos de la cooperación, voy a construir caminos, voy a simplemente poner dinero o abrir, digamos, con negociaciones a mercados externos y sin mucha proactividad. Y vamos a ver cómo se agencian los actores y el capitalismo, las cadenas de valor, van a mágicamente ser más bondadosas para los pequeños productores, arreglar las cosas mejor que lo que podría hacer el Estado, y que seguramente es así, sobre cómo podría ser el Estado, pero lo que hemos perdido de vista es que pues el acceso al mercado no es suficiente para que eso beneficie a los actores locales. Te pongo varios ejemplos, ¿ya? La almendra chiquitana
ha tenido un boom en el 2019-2020 y hubo, entre otros, asociaciones de mujeres que se dedicaban a producirla. Hubo ciertos problemas en las organizaciones que llevaron esto adelante, pero sobre todo, hubo sistemas de plantación que se han estado estableciendo y que ahora ya están cosechando y que han hecho que las asociaciones de mujeres que iban a cosechar ya no son competitivas. Wow. Por otro lado, otro caso de ese tipo es de que básicamente, en otras cadenas de valor tipo castaña, tienes todavía a ciertos actores que se benefician, empresariales e intermediarios que no dan, digamos, que se aprovechan de que ellos pueden ir, son los únicos que pueden ir hasta ciertas regiones y compran en precios muy, muy bajos. Y muchos otros elementos que hacen que el futuro lo tenemos que pensar en cómo hacemos que los pequeños productores, que los que están más abajo, que los que cosechan en los frutos amazónicos, sean los dueños de los siguientes eslabones de la cadena de valor. Así como Irupana lo hizo en su momento, con ahora ya de repente, digamos, otros problemas, o como el ceibo lo está haciendo el día de hoy con mucho éxito, ¿no? Con el chocolate de Alto Beni y también justamente con el repunte histórico que tuvo el año pasado, porque hasta el año pasado exportábamos cerca de unos 2 o 3 millones de dólares de chocolate, y el año pasado llegamos a 14 millones, la mitad por el ceibo, que se estaba peleando con la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que le impedía que se declaren municipios agroecológicos y que pretendía dar concesiones mineras, auríferas, de nuevo, en esa región, haciendo que se eche a perder todo el trabajo de décadas y décadas que se realizan. Afortunadamente ganaron y pudieron revertir esa decisión, pero en otras palabras, yo creo que, digamos, en resumen, de eso se trata. Se trata de no simplemente de que el Estado construya un camino, abra algún lugar de exportación y vea que mágicamente los actores se agencien solitos y que encuentren la forma para exportar a mercados que ni conocen, con condiciones que ni conocen, que de paso los que inviertan en la cadena no forzosamente son los que están más abajo, y de paso que tengan que asumir el riesgo con todas las posibilidades de perderlo, ¿no? Entonces hay que darles no solo mejores condiciones, sino encontrar la forma para que se vuelvan propietarios de los siguientes establones. Muchísimas gracias, Stash, por el tiempo y también por estos elementos que nos compartes. No sé si alguien más de aquí quiere hacer alguna pregunta. Stash, una consulta. No sé si me copias. Claro que sí. Stash, efectivamente, muchas de las afirmaciones que haces respecto a la investigación y que resalta este tipo de actividades alternativas más vinculadas a producción orgánica, mirando, digamos, opciones. Pero en estos momentos hay una suerte de preocupación en términos más macro. Me parece importante este trabajo de los productores que vienen realizando. Planteaste el tema, por ejemplo, de esta posibilidad que habría y que no se pudo efectivizar en esta idea de alianza de los productores de quinoa de distintos países, como un bloque, como señalabas con el ejemplo de el petróleo, que permita negociar precios a nivel del mercado internacional. En términos de mercado internacional, ¿cuál es tu perspectiva en torno a la producción interna, lo que se habla del mercado interno, la dinamización del mercado interno, frente a la política extractiva para generar ingresos? Y pudiera ser que ahorita nuestra apuesta está nuevamente otra vez en el gas, otra vez se insiste en el litio, en el hierro, pero ¿qué pasaría si el mercado internacional otra vez se satura o bajan los precios?
No sé si se ha pensado o han pensado en términos de cómo la generación del mercado interno o una otra opción para la generación de divisas al país. ¿Estás? No, claro que sí. Entonces, creo que ahí quisiera resaltar dos elementos, ¿no? La castaña es el ejemplo más interesante en Bolivia porque es el producto forestal no maderable o el fruto amazónico número 1 de exportación. Exporta entre 170, al promedio 170 millones de dólares, ¿ya? Y la castaña da ingresos a más de 77,000 personas del norte amazónico. En concreto, esa es la zona con ingresos rurales más altos del país. El promedio nacional, según datos oficiales, está cerca de 1.300 bolivianos mes, casi la mitad del salario mínimo en esas regiones rurales. Sin embargo, en Pando llega a por encima de 3,000 bolivianos mes. Entonces, más allá de los datos macro, genera ingresos mucho más importantes a nivel local. 2. La castaña ahorita exporta el equivalente más o menos de la ganadería. Pero, ¿sabes? La castaña, frente a lo que la ganadería ha estado recibiendo de apoyo, es, digamos, bastante honorable que esté en estos niveles, y no solo que esté, sino que los mantenga desde una década, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si hubiésemos invertido algo de los 3,000 millones de dólares que hemos invertido en explorar gas y que no hemos encontrado nada, como un pozo sin fondo, en castaña, en ecoturismo y en otros, sería otra la historia. Bulo Bulo, la planta de urea que apenas funciona y que funciona para la exportación, con el gas boliviano que estamos produciendo menos y menos, costó 900 millones de dólares. El presupuesto estatal de Bolivia, según datos oficiales, para el turismo en Bolivia es de 10 millones de dólares año. No, obviamente que no va a funcionar el turismo en Bolivia si no hay apoyo de ese lado. Obviamente que no va a funcionar el turismo en Bolivia si no hay búsqueda de mercados en el exterior, de posicionar la marca país, de abrir, digamos, mecanismos para poder ingresar de mejor forma, de estandarizar los niveles de alojamiento que tenemos y muchos más elementos que hay que mejorar. Por eso es que un poco es la generación de cadenas y de divisas es una inversión a largo plazo. No es de que del día para la mañana uno invierte 20 millones y pasado va a tener 25. Sin embargo, hay algo que hay que ser muy claro. Cuando uno invierte en soya, generalmente por $1 invertido, genera apenas un poco más de $1 de ganancia, y ese dólar va a ser dividido entre un par de grandes empresas. En cambio, en el caso de la castaña o del turismo, $1 invertido puede significar 2 o 3 dólares generados para el país. ¿Por qué? Porque ese dólar va a ser después recibido finalmente por el zafrero, que va a gastar dinero en su región y no en la gran empresa soyera que se va a dedicar a pagar, a comprar más maquinaria que va a importar para aquello, ¿no? Entonces, digamos, diametralmente estamos en dimensiones muy diferentes. Pensando ahora en los mercados internacionales y las fluctuaciones, por ende tenemos que estar diversificando. Eso es un hecho. 2, no hay receta mágica al estar blindado al 100% respecto a todas las fluctuaciones que vayan a pasar. Y estamos en un momento de crisis muy fuerte. Sin embargo, yo temo de que si hubiésemos en el 2014, 2015, en vez de invertir cerca de 1,000 millones de dólares en energías renovables, solares, etcétera, que hemos invertido, honestamente, ¿cómo lo hemos invertido? Importando paneles solares desde Europa, desde China, que el día de hoy están en muchos sin el mantenimiento necesario. Y si hubiésemos invertido algo de todo ese dinero en estas otras cadenas, otra sería la historia el día de hoy. Y el país no estaríamos entrando en esta crisis que tenemos, ¿no? Eso queda claro por ese lado, pero de nuevo,
no podemos depender de 3 o 4 mercancías, tenemos que exportar muchos productos, tenemos que producir mejores alimentos para nuestro propio consumo, tenemos que parar de depender tanto del contrabando mismo en la zona de La Paz y el Alto de Perú, de diferentes productos. Todo eso son políticas integrales, ¿no? Y para decirlo en otras maneras, o en otro caso, cuando hubo el problema de la quinoa, uno de los mercados principales a los que nosotros exportamos son los Estados Unidos y la Unión Europea. En Estados Unidos, recién hace unos años nos pusimos, o sea, hace unos 2, 3 años, nos pusimos a negociar para tener derecho de exportar productos transformados de quinoa. Hasta ese momento solo podíamos y solo podemos exportar quinoa en grano, ¿no? O sea, no estamos apostando a ser más que primario exportadores. Recién la cadena de valor de la leche en Bolivia tiene una crisis sustancial desde muchos años. Recién nos estamos poniendo a negociar con Chile para poder exportar leche en polvo a Chile. Y al mismo tiempo que hacemos todo eso, cuando tú preguntas a los productores de cacao, o sea, de chocolate en Bolivia y otros productos, importan leche en polvo desde Estados Unidos porque en Bolivia no encuentran la calidad de leche en polvo que necesitan para generar sus productos de forma estable, ¿no? Y tienen que recurrir a importar desde Estados Unidos cuando nosotros aquí estamos leche en polvo de calidad, cuando estamos pensando desde Bolivia exportar leche en polvo de baja calidad a Chile, ¿no? Entonces, por ahí va un poco estos elementos de pensar en valor agregado, de pensar en diversificación, de pensar en los diferentes territorios, de no centrarnos en cadenas que tienen reconcentración de poder y que, por ejemplo, la ganadería exclusivamente se exporta con 3 o 4 grandes frigoríficos, 1 extranjero y 2 que generalmente pues no está beneficiando a los miles y miles de ganaderos el día de hoy. Stash, muchísimas gracias por el tiempo nuevamente y pues vamos a volver a encontrarnos en una conversación seguramente más adelante para retomar el tema, pero también para plantearnos otros temas, ¿no? Que hacen en estos momentos mucho sentido seguirlos conversando precisamente por el contexto actual en el que nos encontramos. Nuevamente, muchísimas gracias, un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, Gaby. Y si me permites, me voy a tomar un minuto solo para terminar con esta reflexión. Gaby, tenemos que pensar, cuando pensamos en todo esto, ¿para quién es este desarrollo? Y cuando pensamos, por ejemplo, en el sector soyero, tenemos que ser claros que las grandes 36 empresas medianas, pequeñas que hay en la transformación de la soya solo generan 4,000 empleos en el país. Tenemos 17,000 productores de soya al mismo tiempo. En total son 21,000 empleos directos. No podemos estar apostando en una economía que vaya a beneficiar ese grupo poblacional exclusivamente. Tenemos que pensar en las masas. La castaña genera 77,000 empleos en el norte amazónico y hay muchos otros sectores que faltan realizar. También pensar en las periurbanas, zonas periurbanas del Alto, repensar en los esquemas que hemos pensado hace 10, 15 años de municipios libres de agroquímicos y por lo tanto agroecológicos y que no han recibido el apoyo estatal y que han terminado fracasando el día de hoy. Con eso quisiera acabar. Muchísimas gracias y será un gusto poder volver a conversar sobre esto y mucho más en otra ocasión. Gracias, Stash. El hueco del muro.